Amigos de Canaco, bienvenidos nuevamente a su programa La Productividad del Capital Humano. En esta ocasión con el tema ansiedad. Recordemos que en el segmento anterior platicábamos de la ansiedad en general, en casa, en estudio, en las labores del hogar, en general, en cualquier asunto, y definimos a qué le estamos denominando ansiedad. Pero recordemos que en este segundo segmento lo aplicamos a la empresa, al centro de trabajo. Y también ubiquemos que estamos en el contexto de la norma oficial mexicana 035 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que contempla los factores de riesgo psicosocial. Entonces, uno de los elementos que la norma observa, analiza, es el de la ansiedad. Y decíamos que no hay que confundirlo con el estrés severo, que no hay que confundirlo con otras formas de presión. Pero hablando de la ansiedad, dijimos que grosso modo es anticiparnos al futuro, que es incierto. Entonces es la incertidumbre la que nos genera ansiedad. Bueno, algunos de los signos y síntomas de la ansiedad son muy semejantes a los del estrés. Pero ¿qué pasa cuando nos anticipamos al futuro? Bueno, posiblemente haya mayor sudoración, a lo mejor tenemos boca seca, posiblemente nos tensionamos del cuerpo, aunque con el estrés también sucede mucho, pero estamos hablando específicamente de ansiedad. Entonces, con ese proceso biológico de la ansiedad, nosotros pudiéramos llegar a tener tres reacciones distintas como ser biológico, como persona, como cuerpo. Podemos huir, podemos centrarnos y detenernos o podemos atacar. Imagínense qué pasa si dentro del entorno laboral, en nuestro centro de trabajo, algunos o todos los trabajadores, nuestro capital humano, se sienten ansiosos. Imagínense, puede haber pleitos entre ellos a nivel psicológico o a nivel físico. Puede existir agresión, agresividad de cualquiera de ellos hacia otro. Puede existir un ambiente laboral tan tenso que no se produzca lo que es correcto. Entonces la ansiedad la debemos disminuir o eliminar al máximo como personas, pero también muy específicamente en el centro laboral. Por eso la norma lo contempla y por ello es que se tiene que hacer una política y un programa de previsión de riesgos psicosociales. Bueno, la ansiedad dentro del trabajo se puede disminuir o erradicar principalmente en dos enfoques. Uno es en cuanto a los sistemas de trabajo, la administración, la estructura de la empresa. Y la otra es por el trato que le da el patrón, el dueño, a sus empleados, al capital humano, o bien la relación que existe entre los mismos compañeros. Veamos entonces que desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva del cuerpo, las características físicas del lugar nos pudieran estar presentando, haciendo ver ansiedad. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, si no hay la seguridad apropiada en el lugar de trabajo o con lo que estamos trabajando, puedo tener ansiedad. Hay un riesgo mayor, hay un riesgo laboral y entonces tengo un temor o tengo ansiedad que me vaya a suceder algo malo o que vaya yo a tener un accidente de trabajo. Dentro de la empresa, si cuidamos la seguridad de higiene, vamos a disminuir los índices de ansiedad. Entonces ahí encontramos un ejemplo de la estructura a nivel físico. Pero ¿qué pasa también si la organización, los sistemas, la estructura, no permiten que la forma de trabajo sea fluida, amena, correcta? Por ejemplo, el jefe un día pide una cosa, otro día pide otra diferente. Todavía no hemos terminado con una y ya nos están encargando otra. Y encontramos que eso, por no tener un orden, una estructura, una planeación apropiada, independientemente del estrés, también nos genera ansiedad. Nos vamos a anticipar un futuro y decir, ¿le agradará a mi jefe? ¿Estará bien esto para el dueño, la dueña? Entonces hay un descontrol en el interior de la persona. Tanto el estrés como la ansiedad tienen que ver con el inventario de recursos que nosotros tenemos. Es decir, cómo me siento yo feliz, capaz, posible de realizar algunas de mis funciones de trabajo. Ese es mi inventario, pero también con las expectativas o las exigencias del dueño, de la empresa, del sistema, del servicio que yo voy a dar. Entonces debe haber un equilibrio entre ese potencial humano que yo tengo y el desarrollo de mi función para cumplir con lo que se me pide o se me exige. Ahí encontramos otro ejemplo donde al estar disparejo esto, donde sentimos que el inventario de recursos no es suficiente y la exigencia es mayor, puede manifestarse en forma de ansiedad.
Decíamos que hay múltiples síntomas, hay signos y síntomas que elevan la presión arterial, que afectan en la postura, que hay más sudoración, que hay dolor de estómago, que posiblemente existan algunas enfermedades psicosomáticas debido a la ansiedad. Entonces, como empresarios, no queremos que nuestro capital humano padezca alguna enfermedad, tenga algún síntoma, primero porque como seres humanos no se lo estamos pidiendo, ¿verdad? No estamos deseando que lo tengan así, claro que no, queremos como seres humanos que estén bien, que estén sanos. Y por otra parte, en el aspecto lucrativo de la empresa, un trabajador que tiene ansiedad y que tiene enfermedades es menos productivo. Entonces, si en conjunto el clima organizacional genera ansiedad a los trabajadores, vamos a tener muy baja productividad en nuestra empresa. Por ello, entonces, recomendamos programas para disminuir la ansiedad. Y decíamos, condiciones físicas del lugar pueden ser elementos que propicien la ansiedad. Problemas en los sistemas de trabajo también puede ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, debemos estar conscientes de cuáles son nuestras funciones de desempeño del trabajo, y si estas no están claramente definidas, puede generarse ansiedad. ¿De qué otra manera? Cuando la carga de trabajo es muy exagerada y entonces hasta nos sofoca y tenemos gran ansiedad por terminar, o cuando la carga es muy baja. Caray, dicen ustedes, bueno, pero alguien que sea flojo, alguien que le guste tener una carga baja. No, no es así. Normalmente esperamos tener un equilibrio en lo que hacemos, y si nos encargan poco, si nos mandan, como se dice vulgarmente, a la congeladora y nos dejan sin hacer algo, va a surgir la ansiedad. Y ya van a estar las personas mordiéndose las uñas y rascándose y caminando de un lado para el otro, inquietas porque no están haciendo algo. Entonces tenemos que canalizar sus energías para que no se presente la ansiedad. Vemos entonces que hay múltiples elementos físicos y también de tipo sistemático que nos generan una posible ansiedad en uno o en varios de los trabajadores, lo que es el clima organizacional. Pero vamos en la otra parte, en el trato, en la manera de dar las instrucciones del patrón, del dueño o bien del jefe a los subordinados. ¿Qué sucede? Que hay personas con un carácter muy fuerte, con una personalidad muy marcada, que piden, exigen, gritan de una manera que no es apropiada. Entonces, si nosotros no somos empáticos, asertivos, temas que hemos visto en programas anteriores, los trabajadores, nuestro capital humano, se va a sentir mal, va a estar incómodo y va a generarse ansiedad. Yo sé que podrás estar pensando, oye, espérame, cuando éramos chicos el mejor psicólogo era la chancla voladora. Sí, es cierto, en tiempos pasados no se usaba tanto la psicología, no se protegía tanto el equilibrio del ser humano y la integridad, la dignidad de la persona. Pero esto ha ido cambiando, tenemos mayor educación, mayor visión de lo que es bueno para nosotros. Entonces ahora se emplea esto. Y como siempre lo hemos dicho, es en doble vía. No se trata de que el patrón consienta y apapache a sus trabajadores, ni que el trabajador se vuelque en una forma de holgazanería. Estamos buscando un equilibrio por la productividad del capital humano. Entonces, así como el patrón debe respetar al trabajador, así como a su capital humano le debe hablar con educación, con cordialidad, aunque sea con firmeza, el empleado, el capital humano también debe responder de la misma manera, con respeto, con cordialidad y haciendo lo que está contratado para realizar. Entonces veamos que debe haber un equilibrio también entre las personas. Ahora, otro ejemplo donde puede haber ansiedad, donde se presenta un estrés grave e incluso puede llegarse hasta la violencia, es con el famoso mobbing. ¿Qué es el mobbing? Es el equivalente a lo que conocemos ahora en los últimos años como el bullying. El bullying es ese fenómeno que se da en el colegio, en las escuelas, donde unos niños molestan, maltratan, acosan a otros o a otro, a un niño o una niña. ¿Okay? En el ámbito educativo le llamamos bullying. En el campo laboral es lo que se conoce como mobbing. Entonces hay un acoso, hay una molestia, donde una persona, sea superior o igual, está maltratando psicológica y emocionalmente a uno de los compañeros de nuestro capital humano. Entonces eso hace sentir mal a la persona que es acosada, que tiene el mobbing en contra. Por ello, la norma nos ofrece que si identificamos esas condiciones en mi persona o en alguien más, existan mecanismos para comunicarlo a las formas directivas de la empresa, ¿verdad? Al dueño, al gerente, al director, qué sé yo, a quien tengas ahí cerca. Porque este fenómeno puede llevar a situaciones también estresantes e incluso puede generar otro tipo de psicopatologías, además de la ansiedad, como pudiera ser la depresión, el escape, y desafortunadamente ha habido casos extremos donde se llega al suicidio.
no es exagerar, realmente son condiciones ya muy notorias, muy marcadas, graves. Entonces hay que evitar todo eso. La norma y en general los programas de salud en el trabajo, lo principal en lo que se enfocan es en la prevención. Trata de tener prevención, trata de no llegar a grados extremos de ansiedad en el caso del trabajo. Entonces, si las cargas laborales, las cargas de trabajo son bien proporcionadas, están en equilibrio, las personas cumplen con un perfil, con un puesto, saben lo que tienen que hacer, han recibido capacitación, se les trata con decoro, con dignidad, adecuadamente. Los sistemas laborales son claros y específicos. No andamos dando bomberazos ni tapando los hoyos por ahí, sino trabajamos de manera progresiva, bien planeada. Y no hacemos mobbing, entonces la ansiedad va a disminuir o se va a eliminar. Ese es en el campo de trabajo. En el centro laboral, donde lo identifica la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que entra en vigor ahorita en octubre de 2019 para las pequeñas empresas, y algunos procesos quedan para mayores al 2020. Pero ya es importante que te capacites y capacites a tu personal en la prevención de algunos problemas de salud, para que se cumpla con la norma, pero independientemente de que sea un ordenamiento legal, pues que tengas un verdadero gusto por ir a trabajar, que cuando salgas de casa vayas con pasión, con entrega, con armonía, con gusto a tu área de trabajo, y no pensando en qué me van a hacer, qué me va a pasar, con qué carácter voy a encontrar a mis jefes, y con una tremenda ansiedad que no nos deja vivir a gusto. Y esa ansiedad se puede transformar a mediano y largo plazo en enfermedades psicosomáticas primero, pero en enfermedades más graves después. Y entonces esto también disminuye la productividad del capital humano. Recuerda que transmitimos desde Canaco, Veracruz. Nos encontramos en las instalaciones de Canaco, Veracruz, en la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez. En estas instalaciones hay salones especiales para poder darte cursos presenciales. Pregunta por ellos, hay muchos temas. Ahorita durante el mes de octubre tenemos ya un catálogo de cursos que se te ofrecen y que tú y tus empleados pueden recibir en las instalaciones de Canaco, Veracruz. Además, recuerda afiliarte. Si no estás afiliado a Canaco, pregunta por todos los beneficios que genera la afiliación a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, que se encuentra en Veracruz. Canaco, Veracruz es para apoyar a empresarios y a su personal, entre otras cosas, por medio de la capacitación. En capacitación encontramos el liderazgo en Veracruz de Psicoexistir. Es una empresa de consultoría y capacitación en Veracruz, Boca del Río, que ofrece estos servicios de desarrollo del capital humano para ti y para tu empresa. Esperamos que estas cápsulas, estos programas te sean útiles, te hagan pensar y hacer conciencia y te lleven a una mejor consecución de tus actos dentro de tu empresa, para poder mejorar el estado de ánimo, la felicidad del capital humano, que va a producir de mejor manera, va a ser más productivo con todo esto. Por eso el hashtag felicidad productiva de Psicoexistir. Nos vemos en el siguiente programa. Te esperamos en esta serie de la productividad del capital humano. Gracias.